Bueno, estamos con el doctor Carlos Mesías, él es expresidente del Tribunal Constitucional y en los últimos días se ha hecho muchísimo más famoso de lo que ya era el doctor Mesías. Se ha viralizado unas expresiones suyas famoso en el Congreso de la República. Ha sido invitado a la Comisión de Constitución, ha estado hablando de este tema del proyecto de adelanto de elecciones y le ha hecho uso de la palabra y ha planteado una opinión que la vamos a escuchar ahora. Antes le saludamos, por supuesto. Qué gusto saludarle, doctor. Muchas gracias, buenos días. Gracias por la oportunidad para aclarar... Vamos a escuchar lo que usted ha dicho. Muy bien, ¿cómo no? Adelante, por favor, adelante. Porque en nuestro sistema presidencial, en nuestra Constitución se dice que el periodo de los parlamentarios es 5 años y el periodo del presidente de la República es de 5 años, porque ese es el sistema, ese es el acuerdo político, ese es el acuerdo jurídico. No lo puedo cambiar. ¿Por qué? Porque forma parte consustancial del régimen presidencial, aunque tenga sistema tenga algunos elementos del régimen parlamentario. Entonces, ¿cómo me puedes pedir a mí que cambie el sistema electoral porque no quiero gobernar? Y además, hay un tema a la cual siempre se hace referencia y que es típico cuando se quiere dar un golpe de Estado. Se dice que el pueblo, yo hago caso al pueblo. Al pueblo no se le hace caso. Al pueblo se le gobierna. Y el pueblo solo tiene derechos. El pueblo solo tiene derechos y esos derechos al pueblo le nacen de la Constitución. Un minuto antes hubiera quedado, creo, doctor. No. Usted hace una pausa. O sea, hace su alocución y hace una pausa. No. Y la última parte como que se le siente un poco postiza. Dígame usted, a ver cuál es la explicación. Me ratifico en lo que he dicho. Ya. Que al pueblo no hay que escucharle. No, yo no he dicho eso. Al pueblo no hay que hacerle caso. Ya. Al pueblo hay que escucharle. Al pueblo hay que tomarlo en cuenta. Pero el pueblo se equivoca. El pueblo, porque si el pueblo no se hubiera equivocado, pues entonces no hubiera escogido a Alberto Fujimori, no hubiese escogido a Alan García. El pueblo se equivoca, el pueblo quiere que se suban los sueldos, el pueblo quiere que se bajen los impuestos y el pueblo pide a veces cosas que no están en el marco de la Constitución. Claro, el pueblo quiere que se vayan todos, según la última encuesta, Así es. 70% de gente que quiere adelanto de elecciones generales, ¿no? Pero ya sabemos no que se vaya al Congreso, pero que se vayan ¿cómo se todos? entiende la democracia si no se escucha a la gente? No, hay que escuchar a la gente, ¿cómo no? Y hay que acatar muchas cosas que la gente diga. Sí. Me imagino que hay que hacer, por supuesto, algún tipo de separación entre algunas cosas. Es decir, un extremo. Si le preguntas a la gente qué es pagar impuestos, la gente va a decir que no. Claro, ese es un extremo. Pero estamos hablando de una opinión política, de una aparente mayoría que quiere dar una salida a lo que se ha generado como crisis. Algunos pueden estar de acuerdo o no respecto al tema de adelanto de elección. ¿Por qué no le escucharíamos o por qué no le haríamos caso? Porque todos estamos sometidos a la Constitución. No solo los gobernantes, sino también los gobernados. El pueblo también está sometido a la Constitución. Y desde mi punto de vista, no es constitucional el adelanto de elecciones. Entonces, si no es constitucional el adelanto de elecciones, ¿por qué tenemos que hacer caso a la población que pide el adelanto de elecciones? Lo que viene, el año que viene, el 2019, es un año de campaña, ya es un año de campaña electoral, es un año electoral. 2020. Perdón, el 2020, ya es un año electoral. Sí, entonces, claro, entonces lo que necesitamos es que los partidos se preparen, que hagan sus elecciones primarias, que escojan bien a sus candidatos, que elaboren sus programas de gobierno y que se presenten a la población con lo que se necesita. Pero vamos a ir a una campaña de 3 meses donde doctor, no va a haber... Claro, doctor Mesías, lo que ha dicho en relación a sus declaraciones el presidente Vizcarra ha sido lo siguiente. Por ahí he visto que algunos expertos para tratar de descalificar nuestra propuesta han dicho que no hay que hacerle caso a la población porque la población se equivoca. No es así. Tenemos que darle la responsabilidad. Las autoridades nos debemos al pueblo, ha dicho Martín Vizcarra. Claro que sí, el presidente se debe al pueblo, pero entre las cosas que él se debe al pueblo es en que él tiene que decirle en que él tiene que respetar la Constitución. Ahora, pero no estamos hablando, es decir, porque hablamos de lo que deberían ser las cosas y no son, pues, doctor Mesías. O sea, la institución del Parlamento es una vergüenza. Los partidos políticos, por favor, ¿qué son los partidos políticos? Dígame uno que no esté en crisis de representación en la oficina de partidos políticos. O sea, no tienen ninguna democracia.
es decir, han vendido sus puestos para participar en el Congreso, han estado involucrados en organizaciones criminales, sus dirigentes, o sea, tenemos presidentes haciendo cola para ir a la cárcel por ladrones. Entonces, no podemos hablar de una constitución ideal cuando en la realidad las instituciones no son lo que deberían ser. Esa es una ¿Cómo manejas una situación como esa? No, vamos a hacer como si todo estuviera bien y llevemos la fiesta en paz hasta el 28 de julio del 2021. Pero si las cosas están mal, la Constitución y las leyes han establecido un procedimiento. A los corruptos se los procesa, se los sanciona, ¿no es cierto?, según la Constitución y las leyes. Y las autoridades se cambian según la Constitución y las leyes. Y la Constitución dice que el periodo parlamentario y presidencial es de 5 años. Entonces, porque ahora, si hay un problema de partidos políticos, ese no es un problema de la Constitución. En todo caso, habrá que cambiar la Constitución para ver cómo funciona mejor el sistema electoral, porque el sistema electoral es el que ha permitido, por ejemplo, de que exista un desfase entre el Parlamento y el presidente que elegimos, porque resulta que el fujimorismo ganó, tiene 73 votos, y el presidente que ahora gobierna no tiene ni siquiera... Tiene 4, bueno, 5. Tiene 4, entonces eso es lo que está mal. Sí, pero lo que no entiendo es por qué sería inconstitucional reformar la Constitución. Porque o sea, no hay nada más constitucional que reformar la Constitución. Y lo que está haciendo el presidente, que además con una iniciativa que la Constitución reconoce, es plantear una iniciativa de reforma constitucional. Que lo debatirán los congresistas, que uno dirá si está de acuerdo o no está de acuerdo, si le mandarán al archivo o no le mandarán al archivo. Ese es otro tema, pero yo le escucho y por supuesto usted es un hombre versado en materia constitucional, pero digo desde mi sentido común, no me parece nada... Reformar la Constitución no puede ser inconstitucional, ¿o sí? No, se puede reformar la Constitución, ¿cómo no? Pero el Parlamento es el que tiene la decisión de reformar o no. Pues eso la va a hacer. Yo no creo que la haga. Pues bueno, que la va a mandar al archivo es una posibilidad y la otra posibilidad es que la reforme, o sea, podría hacerlo. Ah, claro. Quizá en la configuración de fuerzas usted está haciendo una evaluación política respecto a que si se vaya a dar o no se vaya a dar. Pero podríamos tener otra configuración de fuerzas y quizá teniendo una mayoría podría haber hecho esa reforma. Y si hace la reforma el Congreso de la República, fíjese, ¿dónde estaría lo inconstitucional? No, es que lo que pasa es que vamos a entrar a un debate mucho más largo. Yo, en principio, lo que ha planteado el presidente es una reforma inconstitucional. Digamos, el presidente, además que Federico Salazar lo ha explicado muy bien en su editorial del día de ayer, el presidente, digamos, para combatir la corrupción, que es su deber combatir la corrupción, podría modificar el Código Procesal Penal y establecer que la tortura es una prueba válida y pedirle al Parlamento que modifique la Constitución en ese sentido. Claro, pero eso es hacer una caricatura de la propuesta. O sea, es que ahí vamos. El presidente está diciendo, hemos llegado a una crisis de gobernabilidad muy seria que amenaza la estabilidad política y económica del país. La única solución es que nos vayamos todos, pero para hacerlo hay que usar los mecanismos que establece la propia Constitución. No hay ese mecanismo. Claro, pero el mecanismo es que para crearlo el Congreso tiene que decidir al respecto. No, es que el Congreso no puede aprobar esa reforma. ¿Pero por qué no? Porque es una reforma... Sí, incluso está el mecanismo de qué procedimientos hay que seguir para hacer algún cambio en la Constitución. El procedimiento que hay que seguir... es que lo que pasa es que si nosotros vamos a permitir... Lo que pasa es que la Constitución es una norma política, ¿no es cierto?, que tiene continuidad en el tiempo. Y la continuidad en el tiempo significa que no podemos estar haciéndole modificaciones transitorias, porque lo que el presidente está pidiendo es que se suspenda la Constitución hasta marzo del año que viene para elegir autoridades por 5 años más. El Parlamento lo que puede hacer es reformar la Constitución y decir que el periodo presidencial ya no es de 5, sino de 4. ¿Y por qué no puede hacer una medida constitucional donde se permita? Además ya lo hemos hecho, ¿o no? ¿El 2000 no hemos hecho esto? No se hizo. ¿No es lo mismo? No es absolutamente. ¿Cuál sería la diferencia? La diferencia es que en ese momento el régimen se cayó, porque la gente vio en las pantallas los Vladivideos que nunca había visto. Okay. Entonces el régimen, no la Constitución,
el régimen se cayó en cascada. La Constitución continuó vigente. Y entonces, ante la caída del régimen, las fuerzas políticas buscaron una solución. Y la solución, claro, porque efectivamente, en ese caso, la Constitución había quedado prácticamente suspendida. Claro, pero por eso en estamos este hablando de una diferencia de factores. claro. O sea, un factor allá y un factor acá. Allá es el asunto de la caída del régimen, acá hay una interpretación con la que usted y yo, cualquiera puede estar de acuerdo o no, que es el asunto de una gravísima crisis política. ¿Ok? Ese es un punto de discusión. Pero eso sigue siendo un factor externo. El factor interno, el más importante, el que permite variar la Constitución, es el tema de consenso político. Pero y si allá ha habido consenso político, pero y aquí dígame, no hay consenso político, esa es otra variable. Pero allá se pudo variar la Constitución. Pero ¿cuál es la crisis política? Por eso, pues, ese es un tema de debate, por supuesto. Yo estoy ahí en punto medio para debatir. Pero ese es un factor que, insisto, es externo. Pero ¿cuál es la crisis política? Lo importante es, ¿se puede o no se puede cambiar la Constitución? A ver, no, la Constitución se puede cambiar, pero tiene límites. O sea, el Parlamento no puede hacer todo. Porque entonces, si el Parlamento puede reformar la Constitución, también podría decir pues que se extienda el periodo parlamentario por 10 años. El Parlamento también podría decir que el periodo que puede haber reelección indefinida. Esas no son atribuciones que se le han dado al Parlamento, porque el Parlamento es un poder constituyente derivado, no es originario. Eso lo que podría hacer es una asamblea constituyente. O sea, habría que convocar a una asamblea constituyente para ese tipo de reformas. Claro, y cambiar... Ahora, el problema es que la Constitución reconoce el derecho a la insurgencia, por ejemplo, ¿no? Que también es un asunto bien subjetivo, porque ¿qué es lo que te da el argumento para la insurgencia? Tú dices, yo en defensa de la propia Constitución me sublevo contra este régimen y no reconozco la vigencia del Parlamento. O sea, ¿qué es lo que determina si ese reclamo que te da derecho a la Constitución es legítimo o no? No, lo que pasa es que hay que entender bien el derecho a la insurgencia. El derecho a la insurgencia es cuando alguien usurpa el poder. O sea, cuando alguien, por los mecanismos que no están establecidos en la Constitución, que es el proceso electoral, se hace cargo del poder, se usurpa el poder. Entonces ahí es donde la Constitución dice, nadie debe obediencia a un gobierno usurpador. Pero no es el caso, ¿no? Bueno, ya hay alguna gente que lo está diciendo, bueno, con respecto a Martín Vizcarra, porque hay gente que está pidiendo la vacancia presidencial. Porque se pone al margen de la Constitución cuando pide un adelanto de elecciones. Acá me preguntan tres veces, pregúntele de qué partido es. ¿Es usted? ¿Milita en algún partido usted? Yo no milito en ningún partido, pero soy aprista. No tengo ningún reparo en decirlo. No milita, okay, pero no soy militante, pero no tengo ningún reparo en decir que soy aprista. Todo el país sabe que soy aprista. Entonces, ese es otro problema. No podemos descalificar. No, en absoluto. En absoluto. Absurdo. Ahora, antidemocrático, además. Claro, porque además necesitamos partidos políticos. Lo interesante sería que los 12 agrupaciones políticas que están en el Parlamento dijeran, acá tengo mi constitucionalista, él piensa esto. ¿Qué dicen los constitucionalistas de Acción Popular? ¿Qué dicen los constitucionalistas de Fuerza Popular? ¿Qué dicen los constitucionalistas del ala radical? Pero no aparecen. Los partidos políticos deberían tener constitucionalistas. Ni partidos pero tenemos. Que no existen vamos a tener los partidos. Son clubes electorales en el mejor de los casos. Y la culpa, en el peor de los casos, ni eso. Y la culpa la ha tenido el Tribunal Constitucional y la culpa la ha tenido el anterior presidente Daniel Salaverry, porque miren lo que se ha convertido el Parlamento. En 12 agrupaciones donde hemos visto... 12 bancadas. En 12 bancadas donde una persona hoy día está acá y después está en la otra. El Tribunal Constitucional dijo, el cambio de un partido a otro solo es posible por cuestiones de conciencia. Yo no entiendo, por ejemplo, cuál ha sido la cuestión de conciencia para que para que Yesenia Ponce diga en la mañana una cosa y en la tarde otra. Muy bien. Está clarísimo. Muchas gracias a Carlos Mesías por estar con nosotros. Muchas gracias.